todos ustedes de Televisión de Fe. Nos encontramos en este programa desde Liria, grabando y emitiendo para la Televisión de Fe, ahí en Valencia, en sus hogares, sentados en sus casas. Queremos llegar a todos ustedes con este programa maravilloso en el que el programa Cielos Abiertos se complace en emitir este programa desde la capital Valencia para todos ustedes ahí donde están en sus estudios. Somos, aleluya, una iglesia, aleluya, que estamos en Villamarchante, al lado de Liria, aunque emitimos desde aquí de Liria para todos ustedes ahí en sus casas y en sus hogares. Es un privilegio para nosotros poder emitir este programa y también poder compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a través del programa Cielos Abiertos. Recordarles a todos ustedes que tenemos un centro de rehabilitación de toxicómanos y alcohólicos que se llama Maranata. Ahí está pasando ahora en este momento Maranata, aleluya, donde recogemos alcohólicos, toxicómanos, gente con problemas de alcohol, de drogas, de marginación, diferentes, aleluya, diversos problemas en los cuales la vida ha maltratado a nuestros familiares, a nuestros hijos, hermanos, y queremos transmitir desde aquí esta oportunidad de que ustedes traigan a sus hijos, parientes, familiares, vecinos, amigos, aleluya, que saben ustedes que tienen un problema de alcohol, de drogas, de marginación, de soledad, depresión, desánimo, que ustedes los pueden traer al centro Maranata, que se encuentra en Villamarchante, donde podemos, aleluya, rehabilitarlos, compartir la palabra de Dios con ellos, enseñarles estudios bíblicos y por supuesto que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Es nuestra meta, que ellos conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Ahí están nuestros teléfonos en pantalla del centro Maranata, donde queremos no solamente rehabilitar el vaso por fuera, no solamente limpiar al joven por fuera, pues siempre vienen con kilos de menos, siempre vienen con marginación, de estar en la calle, con problemas de haber mal comido, mal bebido, mal vestido, y en 3 meses recuperan 5 o 10 kilos, o 4 kilos o 6 kilos, depende de cada uno, aleluya, el empuje que le ponga para salir. Pero no solamente se trata de limpiar, querido televidente, querido amigo, querido espectador que estás ahí al otro lado de la cámara, de la televisión, de recuperar el vaso por fuera, de limpiar el vaso por fuera, de que recorra ciertos kilos y que se marche, sino limpiar el vaso por dentro. Angustias, depresiones, desánimo, desilusión, falta de esperanza, una vida arruinada, y queremos transmitirle a través de estos estudios de la palabra del Señor, aleluya, que continuamente estamos impartiendo allá en el Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y Alcohólicos Maranata en Villamarchante, poderles transmitir la esperanza del Evangelio, de la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, porque estos estudios están fundados en la Biblia, están fundados en la palabra de Dios, y nuestra meta es que ellos conozcan que hay algo más que las drogas, que el alcohol y que la marginación. Así que no lo dudes. Si quieres enviar a tu familiar, tu amigo, si conoces a alguien, puedes transmitirle la idea de que aquí en Villamarchante tenemos el Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y Alcohólicos Maranata, aleluya, donde podrán estar un tiempo, aleluya, rehabilitándose de la toxicomanía en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y como no, decirles y anunciarles, aleluya, también, aleluya, la iglesia Palabra Viva que tenemos en Villamarchante, en la Casa de la Cultura, a 25 kilómetros de la capital, todos a autovía, en 15 minutos están ustedes acá, desde la capital. Casa de la Cultura, todos los domingos a las 11 de la mañana tenemos un culto, una plenaria de la palabra del Señor, donde compartimos, aleluya, esa palabra, ese culto, esa reunión, aleluya, a las 11 de la mañana en la Casa de la Cultura. Ahí están los teléfonos para que ustedes llamen si quieren interesarse un poco más, aleluya, acerca de estos estudios que estamos dando de la palabra del Señor. Y como no, recordarles también que tenemos en este programa el estudio de Cielos Abiertos, el programa Cielos Abiertos, tenemos el estudio de Jesús lloró. Así he titulado este programa, Jesús lloró, en base a una palabra del Señor que tenemos en la Biblia, que resultó en que Jesús, en el nuevo Evangelio, en una cierta ocasión, lloró. Y las lágrimas de Jesús, déjenme decirles que este versículo también es el más corto de la Biblia.
es el más corto de la Biblia. Simplemente dice Jesús lloró. Y déjenme decirles que aparte de ser el más corto de la Biblia, este versículo, aleluya, me ha parecido interesante hacer un estudio de él para sacar algunas verdades muy profundas que se esconden tras las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lloró. Este versículo lo encontramos en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 35. Y déjenme decirles que es sumamente curioso que aún en las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo encontramos mensajes de gran importancia para cada uno de nosotros. Las lágrimas, también decirles que son el escape del alma, son el escape de los sentimientos. Y en ellas las lágrimas nos denuncian también, cuando vemos a alguien llorar, las lágrimas nos denuncian el estado en ese momento de esa persona que está llorando. Jesús lloró. Para el Señor el llanto, déjenme decirles, significa conmoverse en el espíritu. Y déjame decirte que solo se llora por una persona perdida, amiga, familiar o algún ser querido. Simplemente dice Jesús lloró. Y déjenme decirles que aparte de ser el más corto de la Biblia, este versículo, aleluya, me ha parecido interesante hacer un estudio de él para sacar algunas verdades muy profundas que se esconden tras las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús lloró. Este versículo lo encontramos en Juan, en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, verso 35. Y déjenme decirles que es sumamente curioso que aún en las lágrimas de nuestro Señor Jesucristo encontramos mensajes de gran importancia para cada uno de nosotros. Las lágrimas, también decirles que son el escape del alma, son el escape de los sentimientos. Y en ellas las lágrimas nos denuncian también, cuando vemos a alguien llorar, las lágrimas nos denuncian el estado en ese momento de esa persona que está llorando. Jesús lloró. Para el Señor el llanto, déjenme decirlo, significa conmoverse en el espíritu. Y déjame decirte que solo se llora por una persona perdida, amiga, familiar o algún ser querido. En Juan 11:35 encontramos que Jesús lloró no por la pérdida de su amigo Lázaro. Pues recordarte que cuando las hermanas de Lázaro, Marta y María, mandaron llamar al Señor que viniera porque su hermano estaba enfermo, Jesús se retrasó adrede, o sea, lo hizo a conciencia, se retrasó 4 días. Es decir, su amigo Lázaro, su amigo más íntimo Lázaro, porque este versículo de Jesús lloró lo encontramos en esta historia donde Lázaro había sufrido una enfermedad, era íntimo amigo de Jesús porque él vivía en Betania, y Betania está a un día de reposo de Jerusalén. Jesús nunca se quedaba en Jerusalén cuando iba a predicar allá, no se quedaba a dormir en Jerusalén, siempre iba, predicaba en Jerusalén y después volvía a Betania, un día de reposo con sus discípulos a descansar, porque en Betania estaba Marta, María, que lo atendían adecuadamente, y también estaba su amigo Lázaro. Resulta que en esta historia Lázaro enferma, y en esta enfermedad Marta y María saben que Jesús tiene el poder de sanar enfermos. Le han visto sanar enfermos, le han visto curar ciegos, le han visto levantar leprosos, le han visto incluso resucitar muertos. Ellos saben que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios. Ellas lo saben. Su hermano Lázaro está gravemente enfermo y Jesús le envía el recado: ven que nuestro hermano está enfermo. ¿Y saben lo que hace Jesús? 4 días desaparece, se va para otro lugar y deja que Lázaro muera. Así es la historia, así la cuenta la Biblia, que le dieron razón para que viniera a sanar a su amigo Lázaro, y él se va con sus discípulos 4 días, aleluya, para que Lázaro muriera.
El Señor sabía que Lázaro, a pesar de sus 4 días en la tumba, ese mismo día, después de 4 días en la tumba, al 4.º día, Lázaro iba a resucitar. Y Jesús lo sabía. Déjenme decirles, aleluya, que sus palabras fueron: Marta, Marta. Cuando él regresó y llega después de los 4 días, le dice: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Son frases tan importantes para nosotros que muchas veces en la palabra del Señor, en la Biblia, el Señor nos ha hablado. Muchas veces: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántas veces, querido televidente, hemos estado pasando por situaciones difíciles, por situaciones adversas? Hemos orado a Dios, hemos buscado a Dios, o hemos abierto la Biblia y nos ha dicho el Señor a través de ese versículo después de la oración: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. El mismo pasaje que le sirvió a Marta, muchas veces hemos recibido palabras de Dios, hemos recibido revelación, aleluya, en situaciones difíciles, en situaciones críticas, hemos recibido dirección y revelación de parte de Dios en este versículo. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. La cuestión está en creer. Marta y María creían en Jesús como sanador mientras su hermano estaba enfermo, pero una vez muerto se les acabó la fe. A Marta y a María se les acabó la fe. No creían que Jesucristo pudiera resucitar a su hermano. Incluso una de ellas le dijo: Señor, si ya estás muerto de 4 días, ya huele mal en el sepulcro, ya no se puede hacer nada, Señor. Si hubieras venido antes cuando te llamamos, pero ahora ya no hay nada que hacer. Sin embargo, la respuesta de Jesús es distinta. Él le puede decir: Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús sabía. Déjenme decirles, querido televidente, querido espectador que estás ahí al lado de la cámara contemplando y mirando este pasaje, Jesús, déjenme decirles, Jesús sabía, y porque Él sabía, tiene toda la seguridad y certeza de su parte. Él sabía que esa muerte no era para, que Lázaro en esa muerte no era para la tumba, sino Él sabía que esa muerte era para la gloria de Dios. Y cuando uno sabe lo que va a suceder dentro de 2 o 3 o 4 días, cuando uno sabe, porque se le ha revelado lo que va a ser, tiene toda la seguridad y toda la certeza. Si yo sé que mañana va a llover, yo me saco el paraguas. Los demás se mojarán, pero yo cogeré el paraguas porque sé que mañana seguro va a llover. Entonces me llevo el paraguas, y cuando los demás se están mojando, yo, como sé, abro mi paraguas, y para mí no significa nada la lluvia porque ya voy preparado. Déjenme decirles que el saber es más grande que el creer. El saber es más grande que el creer, porque si yo sé que yo voy a resucitar en la vida eterna, me preparo ya en esta vida porque sé que hay una vida eterna, que yo voy a ir allí al reino de los cielos. Entonces ya me preparo aquí, aleluya, para que cuando venga el momento que me puedan recibir allí en la vida eterna, en el reino de los cielos. Entonces aquellos que no se preparan no pueden llegar, no pueden alcanzar la vida eterna. Luego, el saber es mayor que el creer, porque alguien puede estar creyendo toda la vida que será posible que haya algo, pero nunca se prepara. Y la Biblia nos enseña que nos tenemos que preparar, que tenemos que estar preparados para cuando venga el día, cuando venga el momento, poder marchar al reino de los cielos. Luego, el saber es más grande que el creer. Y por otra parte, déjame decirte que porque Jesús supo, lo de Lázaro se retrasó. Porque Él sabía lo que iba a suceder, se retrasa. Jesús, déjenme decirles que lloró no por Lázaro. Él no lloró por Lázaro en este versículo, si ustedes lo leen. Jesús no lloró por Lázaro, sino porque Él entendía las cosas que muy a menudo le toca hacer a Dios, aleluya, para que la gente crea más en Él. Es decir, déjenme explicarle esto. Jesús sabía y llora porque a Dios tiene que tomar decisiones que no están de acuerdo, que Dios no está de acuerdo en tomar esas decisiones, y que muchas veces tiene que tomar decisiones drásticas el Señor para que la gente, para que nuestros familiares, para que incluso nosotros mismos podamos creer que Él es la resurrección y la misma vida. Y a veces toca tomar decisiones el Señor.
para que veamos su gloria y digamos, madre mía, qué grande es Dios. Pero para eso a veces nos tiene que meter en situaciones difíciles, en situaciones complicadas, para que podamos ver las maravillas y la gloria de Dios y lo grande que es Él. Por eso Jesús lloró. Lloró porque esas decisiones que a veces Dios toma no están en su plan, solamente que lo tiene que hacer porque la gente es incrédula y no cree en Él. Aleluya. Si una gran muchedumbre de gente aquel día vería, una gran muchedumbre de gente aquel día vería el milagro más grande jamás contado, la resurrección de un muerto, Lázaro, y esa era, aleluya, sin duda la resurrección de Lázaro. Y ahí, sin embargo, que Jesús sabía que ese día muchos iban a ver ese milagro tan grande, Él lo sabía, sin embargo Jesús lloró. Los judíos que le vieron llorar, aquellos que estaban allí contemplando que Jesús había venido a ver la tumba de su amigo Lázaro, aquellos judíos que le vieron llorar dijeron, mirad cómo le amaba. Esas palabras están escritas en la Biblia y lo dijeron aquellos judíos que estaban en la tumba de Lázaro cuando Jesús al cuarto día llegó, y dijeron al verle llorar, mirad cómo le amaba. Sin embargo, lo que no sabían era que Jesús estaba llorando no por Lázaro, sino por ellos. Por ellos mismos lloraba Jesús. Él lloró por la multitud de gente que ese día no creían en Él. Lloró por toda la gente que desde Génesis hasta Apocalipsis habían sufrido el gran castigo del dolor, la enfermedad y la misma muerte. Jesús lloró por Marta y también por María, que se resistían en creer que Él, el Mesías, Jesús, era la resurrección y la misma vida. Jesús lloró por las gentes que habían sufrido porque el sepulcro había vencido y la muerte había sido victoriosa. Por eso Jesús lloró por tantos siglos y siglos y siglos en los que la muerte se había salido con la suya y el sepulcro también se había salido con la suya. Ese no era el plan de Dios. Nunca la muerte fue el plan de Dios. Nunca. Solamente que Adán y Eva del Edén, en su desobediencia y rebeldía y pecado, entró por causa de la rebeldía y el pecado, anunciada antes por Dios a ellos, no comáis, porque el día que comáis, de cierto moriréis. Por esa rebeldía es por la que Jesús llora. Por esa falta de fe, por esa falta de confianza en Dios, por esas multitudes que estaban allí, que confundieron las lágrimas de Jesús, diciéndole, mirad cómo le amaba, cuánto llora. Él no estaba llorando, él sabía que Jesús, que Lázaro, su amigo, iba a resucitar ese mismo día. Y le dice a Marta, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él sabía, y como él sabía, él podía tener la certeza de que ese día Lázaro iba a resucitar. Lázaro solo era un ejemplo más de lo que el pecado y la muerte puede hacer en un hombre. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Miró una vez más los rostros de tristeza e impotencia que la muerte había traído en aquella multitud y lloró. Es decir, en una casa de luto todo el mundo está haciendo lloro, todo el mundo está gritando, todo el mundo está triste, todo el mundo está con las lágrimas, sin saber que Él allí mismo era la resurrección y la vida. Y eso nos lleva a tu día, en el día en que tú vas a partir con el Señor, y el día en que yo voy a partir con el Señor. Tenemos que saber con toda certeza que Él ha prometido a los que creen en Él, el que cree en mí, dijo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Esto nos tiene que tener la certeza y la absoluta seguridad de que si nuestra fe está dispuesta y puesta en el Señor, marchamos al reino de los cielos, marchamos juntamente con Él, que Jesús es nuestra salvación,
que Jesús es nuestro salvavidas, que Jesús es nuestro salvoconducto para entrar en el reino de los cielos. Él es el Hijo amado por el Padre. En Él ha recaído toda la seguridad y certeza de que si creemos en Él, tenemos vida eterna. En la Biblia lo asegura. La Biblia no tiene ninguna duda en anunciar y las mismas palabras de Jesús. Yo soy la resurrección, le dijo a Marta. Yo soy la resurrección y la vida. Luego, si Él dice que es la resurrección para Lázaro, allí, después de 4 días, también es mi resurrección. 2000 años después de historia, cuando a mí me toque, cuando a usted le toque, si creemos en Él, también es nuestra resurrección y la misma vida. Porque Él no cambia. Él nació, vivió, murió para resucitar y para vivir a la derecha del Padre, y dice la Biblia, para interceder por nosotros los que creemos y llevarnos a ese lugar de privilegio que es el reino de los cielos. Él es la resurrección y la vida. Miró una vez más los rostros de tristeza y se puso más triste todavía, porque veía incredulidad en aquellos judíos y en la misma Marta y María. Él no lloró por Lázaro, sabía que Dios iba a hacer con Lázaro ese mismo día, resucitarlo. Él oró y dijo en alta voz: Padre, gracias por oírme, dijo. Yo sé que siempre me oyes, mas por causa de estos, por causa de la gente, dice la Biblia en ese texto que está aquí, lo dije para que crean que tú me has enviado. Es decir, él levanta la voz, habla al Padre y dice: Padre, yo sé que siempre me oyes, yo siempre sé que estás ahí, yo siempre sé que cuando te pido algo, como tengo la certeza de que estás ahí, sé que estás ahí, siempre me oyes y me vas a dar lo que te pido. Pero no te lo pido por mí, no te lo digo por mí. Yo ya sé que Lázaro tiene que resucitar, ya me retrasé 4 días, porque tenías preparado que todos estos vieran esta gloria para que creyeran más. Porque déjenme decirles que en el corazón humano Dios sabe la incredulidad que a veces almacenamos, y ciertamente tiene que dejar pasar algunas cosas en nuestras vidas, hijos y familias, para que creamos más aún, y los que no lo vean crean más aún. Para eso sería el 4.º día que Jesús llega y resucita a Lázaro. Ese día era para que la gente creyera más en Dios. Déjenme decirles, querido televidente, querido amigo que estás ahí al otro lado de la cámara, de la televisión, que somos un mundo al cual Jesús nos ve con diferente mirada a como nosotros nos vemos unos a otros. Él nos ve como un pueblo perdido, un mundo en tinieblas. Somos una generación que sufre y que va a sufrir más. Cada día y cada semana traen un nuevo número de víctimas que pasan al otro lado. Choques de trenes que mueren cientos de personas, desastres de la naturaleza, tales como tizones, terremotos, inundaciones, que se llevan cientos y miles de vidas. Quizás Él llora porque nosotros, quizás Jesús llora porque nosotros no lloramos y nos mostramos a veces impasibles ante tantas almas que parten sin el Señor y sin el regalo de la salvación al otro lado. Quizás nosotros deberíamos de llorar un poquito más. Quizás nuestro corazón se debería de rascar cuando vemos todas estas muertes y sufrimientos. Quizás esto que vemos en nuestro mundo en declive y tanta necesidad debería de hacernos, por lo menos a nosotros los creyentes, arrodillarnos más delante del Señor y sufrir un poco más por las almas perdidas y pedirle más a Dios por las almas perdidas. Quizás Jesús lloró aquel día porque nosotros no somos capaces de llorar. Nos hemos hecho tan duros, nos hemos hecho tan hombres, nos hemos hecho tan grandes y tan mayores que somos incapaces de llorar. Y quizás Jesús lloró, aleluya, por tantas vidas que parten al otro lado. Y por el otro lado, déjame decirte que son nulos los recursos evangelísticos y muchas veces indiferentes que adoptamos a la obra de Dios. Si solamente tuviéramos un poco de su amor,
Si solamente tuviéramos un poco del amor de Jesús, también nosotros lloraríamos. Quizás no, la respuesta es que nos falte amor. Quizás sería posible y adecuadamente posible decir que nos falta más amor, que con nuestro amor humano no llegamos, que nos falta el amor divino, ese amor que mira a las multitudes y hace que Jesucristo muera en una cruz del Calvario como la muerte más horrenda y horrible por amor a las multitudes. Quizás deberíamos tener más amor y ser más sufridos por la obra de Dios, sufrir un poco más por aquellos que les hace falta la salvación de sus almas. Quizás Jesús lloró porque Él sí tenía amor verdadero del Padre y nosotros con lo nuestro nos quedamos cortitos. Piensa en esto, querido amigo, querido creyente, querido televidente. Quizás nos falte amor. ¿Sería posible decir esto? ¿No sería muy grave decir que no tenemos amor? Encontramos otro caso en la palabra de Dios, déjenme decirles, donde Jesús también lloró en Lucas 19, 41 al 44, y nos dice así la Biblia, la palabra de Dios. Y cuando llegó cerca de la ciudad de Jerusalén, al verla, lloró sobre la ciudad. Déjenme decirle que son las dos veces que Jesús llora. Con su amigo Lázaro y no por su amigo Lázaro. Jamás Jesús lloró por su amigo Lázaro. Él sabía lo que iba a pasar aquel día. Él lloraba por toda aquella multitud que no creían, por Marta que no creía en que Él era la resurrección y la vida. Y ahora sobre Jerusalén, marchando en su marcha triunfal hacia la capital del reino, que es Jerusalén, en Israel, antes de entrar, se para en el monte de los olivos y viendo desde arriba la ciudad, llora. Y llora delante de los suyos. Y dice así la palabra del Señor. Oh, dijo Jesús, mirando a Jerusalén y viéndola desde lejos, desde el monte de los olivos. Oh, si también tú conocieses, dice, hablando al aire y a la ciudad, a lo menos este tu día, lo que representa hoy que yo voy a ti, le dice, hablando a Jerusalén. Este es el día de tu paz, dice, tiempo de tu visitación, mas ahora está encubierto a tus ojos. Son palabras de Jesús, que mirando a Jerusalén llora. Y lloran no solamente por la ciudad de Jerusalén, sino por todos los que vivían allí, por todos los judíos que vivían en Jerusalén. Y le dice, oh, si conocieras que hoy es el día de tu visitación. Hoy es el día que por primera vez en 3 años de ministerio, Él empezó a recordarles a los 30 y a los 33, está a punto de culminar su ministerio, entra en Jerusalén y le dice desde el monte de los olivos, ojalá, con palabras en castellano nuestras, ojalá conocieses el día en que yo voy a entrar hoy en medio de ti. El Mesías, el enviado, el hijo del dueño va a entrar en la capital de Jerusalén, en la capital de Israel. Si tú conocieses el día, oh, Él dice, oh, lloró, si tú tan solo pudieras conocer que este es el día tuyo, Jerusalén, el día en que yo voy a ti. Pero ahora dice, está encubierto a tus ojos. Y estas palabras vamos a desglosarlas un poco más. En estas lágrimas de Jesús sobre Jerusalén, vamos a desglosarlas un poco más y a saber por qué Él llora sobre Jerusalén. ¿Y por qué dice estas palabras? ¿Por qué los ojos de Jerusalén estaban encubiertos? ¿Por qué no podían reconocer al Mesías, al enviado, al hijo del dueño? Dice la Biblia y sigue, continúa diciendo Él en este versículo, porque vendrán días sobre ti, allí llorando, con lágrimas en los ojos, arriba del monte de los olivos, mirando a Jerusalén, porque vendrán días sobre ti, que tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedras sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Déjenme decirles que esto es tremendo. Para nosotros los creyentes, para usted, pastor, amigo, creyente,
hermano, que asistes a una iglesia, para nosotros estas palabras son de suma importancia. No conocer el tiempo de la visitación de Dios sobre nuestra iglesia, sobre nuestro país, sobre nuestra comunidad, sobre nuestra familia. No reconocer el tiempo, no escuchar la voz profética de los profetas que continuamente Dios envía anunciando, porque antes de Jesús ya habían venido otros profetas anunciando que Él venía, y no lo escucharon. Ni siquiera le dejaron nacer en un hotel, en una posada. Lo enviaron al establo porque no había sitio. Si el mesonero hubiera reconocido que aquel que estaba dentro de la barriga de aquella jovencita, de María, era el profetizado por Isaías, por Ezequías, por Ezequiel, si tan solo hubieran reconocido el mesonero de Belén, que el que iba a nacer en su posada era el hijo del dueño, el hijo del amo, anunciado por los profetas, hubiera desalojado, le hubieran dado la mejor habitación. Pero también sus ojos estaban cegados, estaban encubiertos a los ojos del mesonero, estaban encubiertos. La entrada triunfal de Jesús solamente revelaba a unos pastores, que se les reveló allá en el campo cuando estaban pastoreando. Y ahora sobre Jerusalén, Jesús repite las mismas palabras. Si tan solo Jerusalén fueras capaz de saber que hoy es el día, hoy es tu día, el día de tu visitación. Que no nos pase a nosotros esto, querido amigo, querido creyente, querido espectador. Que no nos pase a nosotros que podamos recibir a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador, sabiendo que ha llegado el momento. Si estás ahí al otro lado del cable, si estás viendo este programa, que sepas que a través de televisión, radio y prensa hoy estamos predicando el Evangelio y te estamos anunciando que hoy es tu día. Hoy es el día en que tú puedes convertirte al Señor, aceptar a Jesucristo y saber que Él es la resurrección y la vida. Esta palabra anunciadora del futuro de Jesús sobre Jerusalén es muy reveladora para nosotros hoy en día, porque salió de la boca del Señor. Jesús lloró por Jerusalén, porque vio la venida de su calamidad. Él anuncia que no quedaría piedra sobre piedra. Vio la tribulación que estaba a la puerta de la ciudad. Jesús vio que después de su muerte, Roma destruiría la ciudad. A los hijos de los judíos los mataría, los pasarían a cuchillo. No dejarían piedra sobre piedra en Jerusalén. Y Jesús lo vio. Ven como es más importante el saber que el creer. Es mucho más importante, porque Él sabía que todo eso iba a suceder. Por lo tanto lo puede anunciar como profeta, que todo eso iba a suceder. Y Él lloraba, porque todo eso iba a suceder y Él lo veía, lo sabía. Lloró por sus hijos que serían pisados por las patas de los caballos romanos. Lloró por las jóvenes vírgenes que serían violadas y forzadas y asesinadas, las jóvenes vírgenes judías. Lloró por las madres que verían a sus hijos muertos y asesinados delante de sus propios ojos. Jesús lloró por todo esto. Y déjenme decirles que lloró por la gran cantidad de judíos religiosos, rabinos, que morirían por su religión. Lloró por el hermoso templo que sería derribado en un montón de escombros, donde una vez se había parado orgulloso en el monte Moriah, el templo de los judíos. Él miró ese templo también después, en versículos después, y Él les dijo a sus discípulos: veis, este templo no quedará piedra sobre piedra. Pero ya lo anuncia aquí, en el monte de los olivos, llorando a lágrima tendida, viendo el desastre que iba a venir. Pero sobre todo, déjenme decirles, queridos televidentes, que Jesús lloró porque todo esto que Él veía se podía haber evitado. Todo esto que Él veía se podía haber evitado. Por eso lloró. Lloró por la incredulidad de ellos, por la dureza de cabeza y de corazón del pueblo judío, porque rechazaban, y aún hoy siguen rechazando al Mesías, al Hijo, al enviado. Por tanto, todo esto se podía haber evitado si tan solo hubieran salido el día de su visitación.
¿Por qué estaban cegados sus ojos? ¿Por qué tenían el velo? Porque Dios ya sabía que en sus corazones no iban a creer. Y de antemano Jesús, ya para el que no cree, automáticamente la salvación está cerrada. La condenación es segura, porque ya no cree en su corazón. ¿Para qué abrirle los ojos? Para que vea, pues va a seguir sin creer. Se necesita fe, querido televidente, para recibir las cosas del cielo. Se necesita fe y creer en el Hijo para que Dios te visite y puedas abrir los ojos y ver la realidad del reino de los cielos. Si solamente ellos, los judíos de aquella época, hubieran reconocido que Dios les había visitado. ¿Y si Dios nos visita en Valencia? ¿Y si Dios visita la Comunidad Valenciana? ¿Y si Dios visita nuestras iglesias y nuestros hogares? ¿Sabremos reconocer ese tiempo? ¿O lo malgastaremos como otras denominaciones han hecho? ¿O lo pisotearemos como otras denominaciones han hecho? Y por tanto Dios los cortó y acabó con ellos. Que no caigamos en ese error, querido televidente, de no reconocer el tiempo de la visitación de nuestro Dios a nuestras iglesias, a nuestra Comunidad Valenciana, a nuestras casas, a nuestros hogares, a nuestra familia. Si ellos hubieran reconocido que Dios les iba a visitar, seguro estoy que Dios ama a España y a Europa y cada denominación que engloba a la Iglesia. Pero déjenme decirles que si no reconocemos el tiempo de su misericordia y no aceptamos el día de su venida en forma del Espíritu a nuestras iglesias, denominaciones y país, seremos visitados, pero por otra clase de visita. Y entonces la historia será otra, será más cruel. Ellos no reconocieron la visita del Hijo, y la visita que vino fue otra que no querían, de ruina, derrumbe, mortandad. Y esto pasa hoy en día con las denominaciones, en las que Dios derrama de su Espíritu y no saben reconocer y malgastan y desperdician ese tiempo de visitación. Por lo tanto, Dios trae juicio, juicio, juicio y más juicio, porque no reconocen la visita, no valoran la visita del Espíritu Santo sobre una iglesia, sobre una ciudad, sobre un ministerio, sobre familias y sobre la Comunidad Valenciana, en este caso que nos toca a nosotros. Seremos visitados por otra clase de visita, Dios no lo quiera, sino por la visita verdadera del Espíritu Santo. Sí, Jesús, querido televidente, está llorando por España. Él está llorando por ti. ¿Amas a tu nación? ¿Amamos a nuestra nación de España para orar por ella? ¿Para llorar por ella? El amor tiene que llorar. Si no amamos lo suficiente a nuestro país y le cerramos el paso al mover del Espíritu con nuestra religión barata y mandamientos humanos, y no reconocemos el día de nuestra paz, desde aquí os digo, sin miedo a equivocarme, que seremos quebrantados por la mano de Dios. El autor de los Hebreos también vislumbró a Jesús y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. El autor de los Hebreos nos escribe esto en Hebreos 5:7, hablando de Jesús, que siglos después lloraría, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Este hecho lo encontramos en el huerto de Getsemaní y monte de los Olivos, y fue allí donde Jesús fue prensado. Desde aquí les digo, sin miedo a equivocarme, que seremos quebrantados por la mano de Dios. El autor de los Hebreos también vislumbró a Jesús en el Espíritu, siglos después, llorando, y es otra de las veces que encontramos a Jesús llorando. Y en Hebreos 5:7 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que podía librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hebreos 5:7. Este hecho lo encontramos en el huerto de Getsemaní.
debajo del monte de los olivos. Y fue allí donde Jesús, después de llorar allá arriba, y después el día antes de morir, Él marcha allí a este huerto, donde allí fue Jesús prensado aquella noche, antes de morir. Déjenme decirles que los nombres en el Antiguo Testamento y en el pueblo judío también tienen un gran significado. Getsemaní significa prensa de aceite. Y es el lugar donde los judíos acudían después de la recogida del olivo para extraer ese líquido tan preciado. Y fue allí donde Jesús experimentó el gran dolor y angustia aquella noche inolvidable antes de la crucifixión por causa del mundo perdido. Porque no reconocieron quién era Él. Déjenme decirles que a veces Dios también nos ha de pasar a nosotros por momentos difíciles, por momentos críticos. ¿Y saben qué decirle en este programa? Que quizás ese momento crítico y difícil que usted está pasando es para que otros reciban beneficio por causa de lo que usted está pasando. Esto es una actuación de parte de Dios inexplicable, pero es así. A través del sufrimiento de unos, otros reciben beneficio. A través del dolor de unos, otros encuentran un beneficio. A través de la muerte de un familiar, otros reciben la herencia y la disfrutan. A través de la muerte viene el nacimiento del trigo. Jesús dijo, es necesario que el grano de trigo muera, porque si muere llevará mucho fruto, refiriéndose a la operación que el grano de trigo experimenta debajo de la tierra antes de hacerse un tallo nuevo, que es la muerte y la pudrición debajo de la tierra por medio del frío, calor, debajo de la tierra, el salitre, el agua, pudre el grano y de la pudrición sale un nuevo tallo. Siempre es así. Y este es muchas veces el plan de Dios, que nosotros lo pasemos mal para a través de este mal momento otros puedan recibir beneficio y salvación de parte del Señor. Muchas veces la Iglesia del Señor en España y en la comunidad cristiana tiene que sufrir, y hemos sufrido, para que después otros puedan tener un avivamiento y una gloria a través de que Dios nos hizo pasar a nosotros primero el proceso del grano de trigo que cae en tierra y muere para que después llegue mucho fruto. Este ha sido el programa hasta hoy de la primera parte de Jesús lloró. En las lágrimas de Jesús encontramos tanta riqueza, tantas explicaciones a los porqués, que vamos a hacerlo en dos partes. Primera parte es y la segunda parte lo haremos la semana que viene, anunciando la segunda parte del versículo más corto de la Biblia. Jesús lloró, pero déjenme decirles, no llora por las circunstancias del momento que pasado, sino por lo que se podía haber evitado en el futuro. Que Dios les bendiga. Hasta aquí el programa de Cielos Abiertos.